Muy buenas tardes, buen lunes, gracias por recibirnos en vuestras casas. Y os cuento, hoy van a venir a sentarse a la mesa camilla 3 personas que nos traen muchísima información, como siempre, como es habitual en ellos, y temas que, bueno, que algunos de ellos nos los habéis preguntado vosotros, como por ejemplo nuestro cirujano vascular, el doctor Carrasco, David Carrasco de Andrés. Hoy nos va a hablar del aneurisma de aorta abdominal, que es más habitual de lo que nosotros creemos, y nos va a explicar todo, o sea, desde por qué se produce, todito nos lo explica. Después vamos a recibir con muchas ganas y con los brazos abiertos a Rosa María López Reche, que es la directora y gerente de Aula Creativa de Música Tam Tam. ¿Por qué traemos un aula de música a un programa de salud? Pues os lo vamos a explicar, porque es muy importante la música para el estado de ánimo y para el desarrollo de las personitas, de los niños. Bueno, pues vamos a hablar con ella. Y por último, con María José Padilla, nuestra entrenadora emocional, vamos a hablar de padres felices y buenos compañeros de colegio. Vamos a descubrir también todo un mundo ahí. Os dejamos y volvemos inmediatamente con el doctor Carrasco para hablar del aneurisma de aorta abdominal. Hasta ahora. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes, doctor Carrasco. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, que sí nos habían preguntado, pero que además tú has en su momento puntualizaste que era un tema importante, interesante, y que, bueno, nos vas a aclarar muchísimas cosas hoy. Y nos vamos a quedar, yo creo que más tranquilos. Espero que sí. Vamos a hablar del aneurisma. Yo lo primero, que mucha gente sabrá lo que es, pero aún así yo creo que es importante que expliquemos qué es un aneurisma. Creo que tenemos una imagen por ahí. Efectivamente. Pues mira, buenas tardes, María, encantada Buenas de estar tardes. aquí. Efectivamente, un aneurisma es una enfermedad que acontece en los vasos que tenemos en nuestro organismo y consiste básicamente en una dilatación del vaso en cuestión. Cuando sobrepasa, en términos generales, un diámetro en concreto, ¿vale? Es decir, el 50% del diámetro que se le presupone normal a ese vaso, cuando se incrementa ese 50% sobre ese diámetro normal, ya se considera o se puede considerar que es un aneurisma, ¿no? En esta imagen lo vemos muy gráficamente expresado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, refiriéndonos a la aorta abdominal, el gráfico o dibujo de la izquierda pues sería una aorta de calibre normal y vemos en la derecha que está claramente dilatada, ¿no? Y eso es un aneurisma. Eso es un aneurisma, básicamente. Que puede ser en cualquier otro sitio, pero vamos, en el caso que tratamos hoy, aneurisma. Nos vamos a centrar ahí porque es la zona de aparición más frecuente de los aneurismas y con una trascendencia clínica muy importante. Y pregunta, ¿por qué vamos al médico? Es decir, ¿qué nos notamos nosotros? ¿Qué síntomas da el aneurisma abdominal para hacernos ir al médico? ¿Qué notamos? Pues esta quizás es la pregunta clave, porque en muchas ocasiones no produce ningún síntoma hasta que ya es demasiado tarde. El problema que tienen los aneurismas, como vemos, esa debilidad de la pared, esa dilatación progresiva en un vaso que contiene la presión sanguínea en su interior, que es considerable, esa debilidad progresiva y ese deterioro de la pared y crecimiento, al final lo que está abocado es a acabar en una rotura del vaso. Y entonces cuando se nos rompe un vaso, y más siendo el vaso del calibre del que estamos hablando, pues las consecuencias son fatales, muchas veces son mortales. Entonces el problema es que estos vasos empiezan a crecer y no nos damos cuenta hasta que puede ser demasiado tarde, ¿no? Afortunadamente hoy día, como se hacen muchos estudios complementarios ante cualquier tipo de patología, pues es bastante frecuente, y de hecho es como más frecuentemente se diagnostican estos pacientes y nos llegan a los cirujanos vasculares, que a través de una ecografía o un TAC o una resonancia, pues por un proceso abdominal, por un proceso urológico, por un proceso en la columna, se vea en esa prueba que se ha pedido para otra cosa, se vea que hay una dilatación de la aorta. Entonces ya se nos deriva el paciente para que nosotros pues completemos el estudio y si haga falta pues se trate.
O sea que es silencioso. Es silencioso, sí. Puede dar algún síntoma, sí, pero generalmente puede ser silencioso, a no ser que ya crezca tanto que a veces el paciente dice, es que me noto como el corazón en la barriga, del tamaño tan grande que tiene, pero para eso tiene que crecer. Entonces, por eso es importante ver qué tipo de paciente es en el que tenemos que incidir, medidas preventivas o hacer test para poder diagnosticarlo, ¿no? Los pacientes que sean de riesgo. ¿Qué influye? De todas las cosas que hacemos y hacemos mal, bueno, habrá gente que se porte muy bien y tenga un neurisma también, pues por debilidad por genética o por lo que tipo sea. De enfermedades. Pero ¿qué influye más para poder ser paciente con un aneurisma abdominal? Básicamente cualquier cosa que termine por deteriorar la pared del vaso. Entonces lo más frecuente en nuestra sociedad es la arteriosclerosis, y la arteriosclerosis está producida fundamentalmente por hábitos como el tabaco o enfermedades como la hipertensión arterial o el colesterol alto, ¿no? Entonces eso deteriora la pared y al final la va debilitando y ayuda a que poco a poco pues se vaya dilatando. Entonces al final lo diagnosticamos porque a lo mejor haciéndonos una prueba, si no ha dado señales de estar ahí, lo diagnosticas tú, evidentemente te derivan al paciente, diagnosticas y luego empezamos con los tratamientos. Efectivamente, tenemos que estudiar al paciente. Habitualmente lo importante es sospechar en qué paciente tenemos que hacer una ecografía abdominal, porque esto la verdad que el diagnóstico es muy sencillo. En un paciente que cumpla con el perfil de riesgo y que no se haya hecho un TAC o una ecografía o una resonancia de abdomen por otro motivo, que los hay, porque hay muchos pacientes que afortunadamente no tienen que someterse a pruebas complementarias, si cumple una serie de criterios básicos, que ahora te comento, en ese paciente al menos una vez en la vida habría que hacer una ecografía para hacer un screening. Esto ya está avalado por las publicaciones más relevantes a nivel internacional, que con este método tan sencillo como una simple ecografía de abdomen por alguien experimentado se puede reducir la mortalidad asociada al aneurisma de aorta abdominal. Entonces merece la pena, ¿no? Hombre, claro. ¿Quién sería el paciente candidato, el paciente tipo para hacer este screening, ¿no? Es un cribado diagnóstico, ¿no? Un cribado para el diagnóstico de esta enfermedad. Pues característicamente aquel paciente varón de más de 65 años que tenga historia de tabaquismo, ya sea activo o pasado, o tenga también antecedentes de familia de primer grado con un aneurisma de aorta. Entonces, en ese caso hay que pensar que puede haber un componente familiar y también se puede. Entonces, en ese paciente, si no se ha hecho pruebas complementarias por otro motivo, merece la pena hacer una ecografía. Es rápido y da un diagnóstico o lo descarta. Bueno, entonces ya llegamos a tus manos, ya nos habéis diagnosticado y, bueno, pues dices, vamos a ver cómo curamos esto. Claro. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué técnicas? Sí. Pues básicamente si el aneurisma llega a un diámetro determinado, porque no todo aneurisma o dilatación, hay dilataciones más pequeñas cuyo riesgo de rotura es muy bajo, ¿no? Entonces no está justificado el riesgo que supone una intervención quirúrgica por el riesgo de rotura que tiene el aneurisma. Pero ya a partir de un determinado diámetro, ¿no? Que está en torno a 5,5 centímetros, a partir de esa 5,5, a partir de 5 ya solemos plantearnos la cirugía, pero según los estándares internacionales 5,5. Ya por el riesgo de rotura anual, que ya empieza a incrementarse, sí que hay que tratar al paciente. Entonces, en función de las características del paciente, de la anatomía quirúrgica, de las enfermedades asociadas que tenga, tenemos básicamente dos tipos de técnicas, que es la cirugía abierta convencional, es decir, hacer una laparotomía desde el esternón hasta el pubis y llegar hasta la aorta que está pegada a la columna y coser una prótesis para, digamos, sustituir esa pared enferma dilatada y sustituirla por una prótesis, ¿no? un conducto protésico, bien a través del abdomen o de un abordaje en el costado, ¿no? Son procedimientos que van bien, pero evidentemente son técnicas pues, que suponen una agresión importante para el paciente. Entonces hay pacientes pues, con otras enfermedades asociadas o cardiopatías o broncopatías que a lo mejor no son candidatos o tendrían un riesgo quirúrgico muy elevado con esta técnica. Entonces es cuando surgió la técnica endovascular, que supuso un boom para esta patología, ¿no? Y podemos ver ahora un vídeo de lo que es el tratamiento mediante endoprótesis aórtica, o sea, una cirugía endovascular, ¿no? A través de pinchazos. Aquí lo tienes en la ingle. Y nos vas contando, claro, para que... Lo que es un cateterismo, ¿no? A través de un simple pinchazo en la ingle o una pequeña herida en la ingle, podemos meter una serie de prótesis que vienen plegadas en unos sistemas especiales
y con un control radiológico, con un control con escopia en quirófano, liberamos la prótesis justo donde queremos para alicatar por dentro esa zona, ¿no? Alicatar es el término que siempre uso con los pacientes, lo entienden muy bien, ¿no? Sí, lo entendemos perfectamente. Totalmente, ¿no? Toda la zona dilatada enferma, forrarla, cubrirla por dentro para ya esa zona dilatada protegerla, excluirla de la circulación, de la presión sanguínea, con lo cual quitar o reducir prácticamente al máximo el riesgo de rotura si el procedimiento queda bien, ¿eh? Como aquí vemos, tenemos que entrar por varios sitios, ¿no? Varios abordajes. En fin, estos son ya pues detalles técnicos del procedimiento, con inflado para ajustar bien la prótesis cuando ya la hemos puesto donde queremos, y como vemos desde la otra ingle se inserta la otra prótesis que va a la otra pierna, al otro miembro, y ahí tenemos un poquito la representación anatómica de lo que supone este tratamiento. Y con esto quedaría resuelto, por lo menos, el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal. ¿Hay otro tipo de aneurismas, bueno, de los que tú sueles tratar? Porque hay otros que tratan los neurólogos que no tienen nada que ver. ¿Hay otro tipo de aneurismas que nos puedan buscar también problemitas? Bueno, en general el aneurisma... ¿O problemones? Sí, en general el aneurisma puede aparecer en cualquier parte del organismo, ¿no? Los más frecuentes son estos, ¿no? Pero bueno, por otro tipo de enfermedades pueden aparecer aneurismas que tienen un origen infeccioso, un origen inflamatorio, que a veces todavía no tenemos claro el por qué se producen incluso, o asociado a enfermedades que afectan a la elasticidad de nuestros tejidos, como por ejemplo el síndrome de Marfan, que producen pues dilataciones también por tener los tejidos, como digo, afectados, ¿no? Entonces pues son pacientes tendentes a desarrollar este tipo de aneurisma, y hay que vigilarlo muy estrechamente para tratarlo si es preciso, ¿no? En otras localizaciones se pueden presentar, pero es raro, son ya casos muy raros y muy puntuales, ¿sí? ¿Cómo podríamos prevenir? O sea, algunos consejos que nos puedas dar para evitar, a ver si genéticamente estás predispuesto, pues por mucho consejo que nos des, es difícil, ¿no? Aunque claro, puede retrasarlo en el tiempo, pero claro. ¿Qué consejos nos puedes dar para intentar paliar en lo más posible el padecer fundamentalmente es cuidarse, o sea, lo que nos conocemos como factores de riesgo vascular, cuidarlos, ¿vale? O sea, tener la tensión arterial muy bien controlada, para no transmitir mucha presión a nuestras arterias. El tabaquismo, que es el gran factor productor en nuestra sociedad de arteriosclerosis, pues evidentemente cuanto más alejado de nosotros, mejor. Tener bien controlado el tema de los lípidos, y llevar una alimentación saludable, aprovechando, como he dicho en otras ocasiones, que estamos en el área mediterránea, ¿no? Pues disfrutar de nuestra dieta mediterránea, hacer ejercicio adaptado a nuestras capacidades, ¿no? Pero diario, aeróbico, suave, aunque sea, pero hacer ejercicio, ¿no? Evitar el sedentarismo, la obesidad, en fin, lo que es llevar una vida saludable, ¿no? Y en pacientes que ya tengan el diagnóstico, pues hacer todo esto para intentar detener o minimizar lo máximo el daño que nosotros mismos nos hacemos con este tipo de conductas, e intentar pues detener un poquito el crecimiento, y por supuesto hacer una vigilancia ya más pautada y más reglada para, si ya crece más de la cuenta, pues tratarlo, ¿no? Yo creo que nos ha quedado clarísimo, sobre todo lo que más me ha impresionado es el tipo de intervención, el que nos has estado explicando con el vídeo, que es que parece como de película del futuro, pero... Totalmente. Pero es una realidad desde hace ya unos años, supuso un boom en nuestra especialidad, como he comentado antes, y es una auténtica realidad. Bueno, otro día también hablaremos de las varices, de las técnicas que estás utilizando para quitar las varices, o para reducirlas, mejor decir reducirlas, que bueno, que creo que está siendo espectacular. Pues cuando quieras venir a contárnoslo, nosotros encantados, porque me lo han preguntado y mucho. Y yo creo que el momento quizá, precisamente para hablar de estas técnicas para quitar las varices, es ahora, antes del verano. Que se aproxime el verano, claro que sí. Claro, entonces a ver si te escapas y nos lo cuentas el próximo día, ¿de acuerdo? Estupendo. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti, María. Que pues ya sabéis, a cuidarse, y el tabaquito fuera. Yo la primera. Venga, vamos a hacer una apuesta, a ver si lo dejamos de verdad. Se despide David Carrasco y nosotros nos vamos. Os dejo con unos consejitos. Escuchad bien, y leed bien. Hasta ahora.